Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Es domingo, son las 9 de la noche y nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis. Hoy domingo y mañana lunes es el tiempo que dedicamos para estudiar en este libro. Recuerda que es un libro de vital importancia, el significado que tiene es para nosotros los creyentes de cualquier época, pero de este último tiempo mucho más, porque son cosas que nos tocan más de cerca. Estamos en tiempos peligrosos, difíciles, el mundo es muy complejo, la Biblia nos advierte sobre esos peligros que se acentúan y se hacen más grandes, más importantes en estos últimos tiempos que seguramente nos tocan vivir. Apocalipsis es un mensaje para la iglesia. Si eres iglesia, este mensaje es para ti, la palabra de Dios te habla. Vamos a seguir en capítulo 2 de Apocalipsis, ahí estamos viendo el mensaje a la iglesia de Éfeso, que creo que vamos a terminar hoy. Entonces vamos a hacer una oración, es lo primero, para pedir al Señor que Él nos guíe, ponernos en sus manos y comenzar con este tiempo. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre alrededor de tu palabra. Queremos darnos un banquete, queremos comer esa palabra. Háblanos, estamos dispuestos, preparados a escuchar tu voz. Nos hemos propuesto a nosotros mismos no endurecer nuestro corazón, sino recibir el mensaje que quieras darnos. Cada uno seguro que lo va a recibir de una forma distinta porque el Espíritu Santo nos lleva a escuchar tu voz según las necesidades que cada uno tiene. Pero queremos, Señor, escucharla, queremos que tú nos guíes, queremos llenarnos de tu palabra. Ayúdanos a entender, hay cosas difíciles a veces de comprender y más aquí en Apocalipsis, pero contamos, Señor, con que tú nos das el discernimiento y todo aquello que necesitemos escuchar nos lo vas a revelar a cada uno. Así que háblanos, estamos preparados para escuchar tu voz, Señor. Muchas gracias por mis hermanos que se conectan en directo, los que lo ven en diferido, así que podemos compartir juntos este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias. Guíanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ahí estamos. Vamos a continuar, como hemos dicho, Apocalipsis capítulo 2. ¿Estás preparado? Solo permíteme un minuto para mirar en el chat en directo. Y ahí veo Miguel Torres, dice: buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, Dios los bendiga y los guarde siempre. Qué bendición escuchar la enseñanza bíblica. Aún sigo viajando, pero los oídos están atentos, pues no me quiero perder estas enseñanzas preciosas de Apocalipsis. Dios los bendiga, Pastor, por su gran esfuerzo. Gracias, Miguel, por tu testimonio, nos anima. Ahí tenemos a Miguel en un viaje de 24 horas que dura ahí por Perú para llegar a destino. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Y Juan Bermudo dice: buenas noches mis amados hermanitos, Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Juan Vázquez: buenas noches mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente. Beatriz: buenas noches, amado pastor y hermanos, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén y amén. Un abrazo. Los amo en el Señor. Luisa: buenas noches, Pastor Víctor y hermanos, bendiciones. Isabel Silvas: buenas noches, bendiciones. Son otros dos que tenemos de viaje. Miguel está por ahí viajando y Isabel y Chava también, pero ellos están ya regresando. Vienen de Sevilla. Antes Daniel me dijo que miren a ver si tienen sillas en casa o las han perdido. Bueno, Juan Bermudo: hoy os hemos echado de menos, Víctor y Belén, dice Juan. Nosotros a vosotros también. Hemos estado en Cunit, la iglesia de Cunit, estábamos invitados para estar ahí en una iglesia muy querida y hemos estado compartiendo con los hermanos la predicación de la palabra y claro, hemos disfrutado de la comunión, la alabanza y después pues comiendo con los pastores, con Fran, Isa y bueno, pasando un buen tiempo. Pero eso no quita que no os echemos de menos, claro que os hemos encontrado a faltar. No he tenido tiempo de mirar el culto de Valls, pero después me lo voy a mirar, claro que sí. ¿Qué más tenemos por aquí? A José Luis: buenas noches, querida familia en Cristo Jesús, bendiciones iglesia.
Y Paola Méndez dice, Dios los bendiga hermanos. Me suena a Nerea este mensaje. Ah, sí, mira, a continuación dice, soy Nerea. Pues también los echamos de menos, dice Nerea. Y Paola, claro, está ahí la mamá, la hija. Pues un abrazo para todos, ¿vale? Venga, vámonos a Apocalipsis 2. Hemos visto la primera parte hasta el versículo 5. Lo recordamos, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor habla, dice esto, ponte atento. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y han probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa es la alabanza que Jesús le da a esta iglesia. A todas las iglesias que él puede darle una alabanza, decirle algo bueno, se lo dice. Lo primero, antes de hablar de algo negativo, lo primero es reconocer lo bueno, lo positivo. Así ya entramos con otros ojos a mirar a las personas que nos rodean, ¿verdad? Y Jesús nos da ejemplo. Pero, y cuando hay un pero en la Biblia, pon máxima atención. Cuando Dios te pone un pero en tu vida, el Señor ve lo bueno que haces, ve tu esfuerzo, ve tu trabajo, ve tu sinceridad, ve todo. Pero cuando el Señor dice así, pero ahí pon tu atención, porque el Señor nos tiene que decir algo. Hay algo que corregir. La iglesia de Éfeso, a pesar de que parece que es un ejemplo en trabajo, en paciencia, en enfrentarse a la mentira y no soportar a los malos y tener esa capacidad de sufrir, etcétera, etcétera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y alguno puede decir, bueno, no es para tanto. El amor se enfría con el paso del tiempo. El amor del mundo sí, el amor que los hombres entienden se enfría. Las relaciones en este mundo siempre tienen esa tendencia a enfriarse. Y como venimos al Señor y en gran parte pues confiamos en nuestra propia experiencia, en nuestras emociones, pues lo normal es que ese amor a Dios, ese amor en la iglesia, a los hermanos, tiende a enfriarse, a relajarse, a ir a menos. Y hay un llamado en la Escritura constantemente a estar velando por estas cosas. El amor es lo más importante, es lo esencial. Del amor depende todo lo demás. Puedes hacer, tú ya lo sabes, hacer grandes cosas, cosas increíbles, impresionantes, a nivel de fe, de milagros, de todo, como aquí la iglesia de Éfeso, que trabajaban, que se esforzaban, que tenían toda esa perseverancia, pero lo peor que les podía pasar, han dejado el primer amor. Pablo dice allí en 1 Corintios 13 que puedes hacer cosas increíbles, traspasar montes con tu fe, hablar en otras lenguas, puedes estar haciendo cosas tremendas, hasta dar tu cuerpo en sacrificio para ser quemado, pero dice Pablo, si no tienes amor, todo eso no sirve para nada. Y esa siempre va a ser nuestra tarea pendiente. Hermano, deja que el amor sea cultivado en tu vida. Dios usa de herramientas. Hay hermanos que Dios va a poner en tu vida para que cultives el amor. Deja que el amor fluya. Es la base de todo. Dios es amor. Estamos aquí por el amor de Dios hacia nosotros. Y el motor en nuestra vida tiene que ser el amor. Y lo vamos a fomentar en esa relación íntima con Dios, llenándonos de su palabra y a través de esos hermanos que Dios pone en tu vida para que fomentes ese amor, para que lo desarrolles. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí estábamos, en el versículo 5, vamos a retomar. Dice 3 cosas, ¿recordáis las 3 cosas que dice? Primero, arrepiéntete. No, perdón, primero recuerda. Recuerda por tanto de dónde has caído. Mira hacia atrás, mira en el tiempo. Ayer estábamos mirando atrás en la historia de la iglesia. Estuvimos hablando de John Knox, un personaje clave en la Reforma Protestante, y estuvimos aprendiendo cosas. Y decíamos ayer, mira qué importante es mirar a nuestra historia, mira qué importante es mirar al pasado, hacia atrás. Eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda, mira hacia atrás, acuérdate de dónde has caído. Segunda cosa, arrepiéntete. Y tercera cosa, haz las primeras obras. Arrepiéntete no es un mandamiento para sentir lástima, no es simplemente una, una, una exhortación así como, bueno, acuérdate, intenta hacer algo. No.
significa que cambies tu dirección. Ahí estuvimos también explicando ya un poquito esto. Arrepentirse es dar un giro en tu vida, es dejar de hacer lo que hacías y hacer lo que no haces. Es, como en este caso, cambiar la actitud, dejar que el amor siga así enfriado y hacer que el amor vuelva a latir con fuerza. Acuérdate que hemos aprendido que el amor no es un sentimiento. Primero amas y después sientes cosas, pero el amor es una decisión y tú decides amar y dejarte y dejar que te amen. Tú tienes que tomar esa decisión. La gente recibe la oferta de parte de Dios de recibir ese amor inmenso que Dios nos da y muchos deciden no recibir ese amor y por lo tanto no amar a Dios. Es una decisión legítima, Dios nos ha dado ese derecho de decidir, pero si somos hijos no podemos quedarnos indiferentes ante ese inmenso amor que Dios nos da, que Él nos demuestra, a través de la vida que nos rodea. El sol sale todos los días sobre justos e injustos, eso es una demostración del amor de Dios. Aquí estamos todavía. Dios no nos destruyó a pesar de nuestras iniquidades y pecados, eso es una demostración del amor. Aquí estamos en la iglesia, los hermanos juntos, y estamos ahí intentando vivir y experimentar en ese amor, en esa unidad, y Dios sigue tratando con nosotros. Esfuérzate, arrepiéntete. Dices, la expresión arrepiéntete parece que tiene que ver con un pecado, ¿no? Mira lo que has hecho, has pecado, has matado a alguien, has robado, has cometido algún delito de cualquier índole, algún pecado sexual, algún pecado de violencia, algún pecado. Y entonces, claro, tú entiendes, me tengo que arrepentir. Pero no se está hablando así de un pecado. Pero es lo peor, recuerda que hemos dicho, es lo peor de todo, perder el primer amor, dejarse que tu corazón se enfríe, vivir haciendo cosas que se conviertan solamente en religión. Entonces eso es muy grave, es peor que cualquier pecado, así que arrepiéntete, cambia la actitud y haz las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras de la iglesia de Éfeso? Esto significa que ellos deben regresar a lo esencial, lo básico. A veces, ¿sabes lo que nos pasa a los cristianos? Siempre vivimos con una actitud de siempre crecer, siempre ir hacia adelante, transformándonos, pero eso es muy bueno, tener esa progresión, pero puede ser peligroso, en el sentido de que parece que siempre tenemos que estar cambiando cosas, creciendo en cosas, pero los cambios no pueden ser cambios cambiando los fundamentos, los inicios de nuestra fe. No podemos pretender cambiar lo que el Señor ya nos ha dejado. Algunos piensan, la Biblia está anticuada, hay que hacer cosas nuevas. Los tiempos son diferentes, vivimos con costumbres diferentes, nos adaptamos a los tiempos que vivimos, pero la Biblia en todo lo que enseña no ha cambiado, no se ha pasado de moda, sigue siendo la misma. El otro día lo decíamos, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Jesús decía, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará, es eterna, es perpetua. Y su mensaje es para nosotros hoy exactamente igual que hace miles de años atrás. Entonces, las primeras obras aquí se basa en las cosas fundamentales del cristianismo. A veces nos podemos perder en intentar buscar mil cosas nuevas y perdemos lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Pues mira, lo más esencial que hay es que si tú amas a Dios, si estás en ese primer amor, cuando tú estás enamorado de Jesús, lo primero que haces siempre, ¿qué es lo que es? Hablar de Él a otras personas. Cuando nos cuesta hablar de Jesús a otras personas, esa es una señal inequívoca de que has dejado tu primer amor. ¿O no pasa eso cuando tú te enamoras de alguien en este mundo? Cuando chico conoce chica, chica conoce chico, se enamoran, y para esa persona que se enamoró y que descubre ese amor en su vida, bueno, es que está todo el día en sus pensamientos, y si está en sus pensamientos, está en su boca. Todos los días habla de ella. Está con sus amigos y le habla, oh, es que mi chica, es que mi chico, hablo de un sexo u otro, ¿no?
Sí, es que voy a hablar en persona masculina, yo soy hombre. Oh, es que mi chica es la más guapa del mundo, es la más simpática, no puedo vivir sin ella y los demás le están escuchando y se hacen unas expectativas enormes, ¿no? Están ahí pensando, wow, esta chica debe ser maravillosa, es única. Y un día la ven y se decepcionan. Hombre, pues me la imaginaba más. Claro, ¿por qué? Porque el que ama todo lo ve maravilloso, todo lo ve grande. Cuando dejamos de hablar de Jesús y nos cuesta hablar de Jesús, esa es una señal inequívoca de que hemos perdido ese amor apasionado por nuestro Maestro, y eso no puede ser. No lo podemos permitir porque el amor de Dios hacia ti, el amor de Jesús hacia ti no cambia. Es tan intenso como el primer día. Su amor es perfecto y yo no puedo permitir que mi actitud en mi vida ofenda a Dios de esa manera. Mira, hay algo muy triste y muy ofensivo, es que alguien te ame con todas sus fuerzas y tú lo menosprecies. Si te has sentido así, sabes de qué hablo. Cuando amas a alguien con todas tus fuerzas y esa persona demuestra hacia ti indiferencia, no hace falta que esté ahí ofendiéndote con palabras, simplemente indiferencia. Eso duele, porque el amor lo da todo, se entrega totalmente, y si a cambio recibes indiferencia, menosprecio, pues eso te duele. Pero como tu amor es auténtico, no cambia tu amor hacia esa persona. Eso es lo que hace Dios para con nosotros. Su amor no cambia, a pesar de que nosotros le ignoremos, le demos la espalda, pasemos de él, ¿verdad? Bueno, tenemos que recordar dónde hemos caído, tenemos que arrepentirnos de esa actitud y tenemos que volver a esas primeras obras. Tenemos que encontrar la pasión, el fuego que encendió un día nuestro corazón cuando conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Qué son las primeras obras? Bueno, ¿recuerdas cuando descubriste la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo solías pasar en su presencia leyendo la Biblia? Yo os puedo hablar de mí. Yo me acuerdo cuando la primera vez conocí a creyentes, a cristianos verdaderos, y me hablaron de Jesús, lo hicieron a través de la Biblia. Y especialmente lo hicieron a través del Evangelio de Juan. Me acuerdo que me les regalaron un librito. Tenía las tapas amarillas y ponía ahí en la portada, ponía eso, Evangelio de Juan. Ponía paz con Dios. Y me acuerdo de ese Evangelio. Cuando lo abrí en mis manos y empecé a leerlo, dejó de ser un librito. Eso era un mensaje grandioso para mí. Empecé a descubrir la palabra, pues en esas primeras semanas de convertirme al Señor, de aceptarle a Jesús como mi Salvador. Y los hermanos, después de esa primera semana de películas, de predicar el Evangelio, a todos aquellos que dijimos yo creo en Jesús, comenzaron a hacer lo que hay que hacer siempre, un discipulado. Entonces nos reuníamos con ellos cada día, casi cada día, y hacíamos grupitos pequeños, y ahí en un grupo pequeño estábamos sentados algunos que acabamos de conocer el Evangelio, y estábamos sentados con creyentes veteranos. Y entonces ahí cada uno teníamos nuestro Evangelio de Juan. Y lo abríamos y leíamos. No era un estudio profundo. No, estábamos recién convertidos, necesitábamos tomar leche espiritual. Pero cada palabra del Evangelio penetraba en mi mente, en mi corazón, me transformaba, me hablaba, me revolucionaba todo. Recuerdo que estaba deseando que llegase el día, el momento de ir a ese grupo y abrir el Evangelio y leerlo. Y en casa lo leía también, lo leía, lo devoraba. ¿Te acuerdas tú? Haz las primeras obras, esa es una primera obra. Hambre por la palabra de Dios. Descubrir que la Biblia no es un libro muerto, sino que es un mensaje para ti. Es personal. Abrir la Biblia y leerla pensando, Dios me está diciendo esto para mí, es una experiencia única. ¿Recuerdas tus primeras obras en torno a la oración? ¿Cómo solías orar?
¿Verdad que al descubrir que ahora puedo hablar con Dios, y no como había aprendido yo en mi caso, en mi contexto, a mí me enseñaron a recitar rezos, oraciones hechas, y repetía, pero era como muy aburrido y al final era como muy vacío, muy hueco. Pero cuando me enseñaron que no, la oración es hablar con Dios, explícale cómo te sientes. Háblale a Dios de todo lo que tú sientas, tus miedos. Dios no te va a condenar, Él no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Háblale a Jesús de tus miedos, de tus anhelos, de tus deseos. Compártele tus dudas. Habla con Jesús. Él te ama y te está escuchando. Dios está siempre atento, para Él eres importante y pues ahí descubres la oración y le buscas al Señor, le hablas al Señor y te llenas. Eso también es una primera obra. Otra primera obra, ¿recuerdas el gozo cuando tenías al juntarte con otros hermanos en la fe o otros cristianos? Yo descubrí una familia inmensa. Estaba deseando que llegase un día de reunión para poderme reunir con mis hermanos. Cuando no estaba con ellos los echaba de menos, los anhelaba. Deseaba compartir esos ratos con mis hermanos, sonreír, no solo estar ahí en la reunión juntos, que también, ¿no? Sino hablar con ellos, ver sus sonrisas, compartir experiencias, comunión, comunión. Con el tiempo a algunos se les hace pesado reunirse. Eso es señal de haber perdido el primer amor. Por eso Juan dice que el amor a Dios pasa por el amor a los hermanos. Si tú no amas a tus hermanos, a quien puedes ver, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Y otra primera obra, por decir así, las más significativas, ¿no? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas cuando le hablabas a otros de Jesús, del Evangelio? Esa es una señal, ya le he referido hace un momentito, ¿no? Esa es una señal de amar tanto a tu Señor, hablar de Él, hablar de Él. Pero déjame que insista un poquito más en esta idea. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Algunos han tomado esto como una pesada carga. Algunos se esfuerzan en decir, sí, es verdad, tengo que predicar a Jesús porque soy cristiano y Él me lo manda. Ay, pero es que me cuesta tanto. Recuerda lo que hemos dicho, señales de que no amas suficiente al Señor. Cuando tú amas mucho a alguien, no sientes vergüenza de esa persona. Si te da vergüenza hablar de Jesús, es que el amor no está al nivel que tiene que estar. Entonces, hermanos, haz las primeras obras. Acuérdate, arrepiéntete, haz las primeras obras. Satanás se empeña en que nosotros dejemos ese amor. A Satanás no le importa que tú estés muy atareado en hacer 1000 actividades en la iglesia. Porque si las estás haciendo sin amor, eso no va, como dice Pablo, no sirve para nada, no va a dar ningún fruto. Satanás va a tratar de provocarte que te distraigas en 1000 cosas, pero que no te acuerdes de ese primer amor, que no te vuelvas al primer amor y que no te pongas a hacer las primeras obras. Los cristianos hoy en día corren detrás de cualquier método nuevo, de cualquier programa nuevo, cosas para conseguir crecimiento en la iglesia, para encontrar estabilidad emocional, tratamos de incorporar a nuestras vidas cristianas un montón de elementos creyendo que el hombre los ha descubierto ahora y que aportando eso a nuestras vidas vamos a ser mejores cristianos. Pero aquí se habla de las primeras obras. No dice inventa obras nuevas, desarrolla nuevos sistemas. No. En la iglesia a veces se nos vende que por ahí un hermano tuvo una revelación especial de Dios y Dios le dio un nuevo sistema de crecimiento. Se le llama igle crecimiento, se le llama método de no sé qué. Y mira, todo lo que Dios nos quería decir está en la Biblia. Recuerda, los tiempos cambian, nos adaptamos a los tiempos. Ahora estamos predicando por internet, estamos enseñando la palabra a través de internet. Esto es adaptarse a los tiempos nuevos, pero no hemos cambiado el mensaje. O sea, yo me he adaptado a la hora de enseñar, enseño en persona, pero como eso siempre es más difícil y no puedes llegar a tantas personas, tenemos internet, aprovechémoslo.
y estamos enseñando la palabra a través de Internet. Nos hemos adaptado a los tiempos modernos, pero el mensaje no ha cambiado. La forma en la que la palabra se tiene que predicar en cuanto a santidad, a temor de Dios, a respeto, eso no ha cambiado. O sea, hay cosas que no cambian y tienen que seguir siendo las mismas. Estas son las primeras obras. Obras nuevas a veces se confunden y tratamos de aportar cosas a la iglesia para que la iglesia no se aburra, para conseguir atraer a gente. Se utiliza un concepto de que el fin justifica los medios y todo eso no es así, en el Señor no es así. Algunos dicen, sí, es que ofrecemos un día a la semana, montamos una fiesta en la iglesia, los jóvenes hacen su baile, porque si no se quieren ir a las discotecas del mundo a bailar, no, pues ya montamos el espectáculo y la diversión la tenemos en la iglesia, así ya no se quieren ir al mundo. Y además eso atrae a otros jóvenes. ¿Tú crees que los jóvenes que vienen a una iglesia por diversión vienen pensando en escuchar a Jesucristo? No. Y si tú lo haces con esa intención, vamos a ofrecerles algo para que cuando los tengamos aquí les predicamos. Estás engañándoles. Y Jesús no muestra eso en su palabra. El Señor dice, el que quiera, venga a mí. El que quiera. No bajo engaños. Cristo nunca engañó a nadie. Cuando alguien se acercó a él, el joven rico, por ejemplo, ¿no? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús podía haber dicho, bueno, no seamos muy duros con él, que no se nos vaya. Además es rico, tiene mucho dinero. Si se va, se lleva el dinero con él. Bueno, pues mira, tienes mucho que aprender, ya sé que has guardado esos mandamientos, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Tú no te preocupes, tú ven a la iglesia, que nos lo pasamos muy bien, ahí esto es genial, el ambiente es muy agradable, hay gente que se va a preocupar por ti, y Dios tiene mucha paciencia, Él ya te va a esperar a que tú cambies, y no sé qué, y no sé cuántos. Tú ven. ¿Qué hizo Jesús? No. Le dijo, mira, tienes un problema, te falta una cosa, solo una cosa. Pero no le engañó, lo confrontó con lo que era su problema. Te falta una cosa, tu problema son tus riquezas. Si quieres seguirme, tienes que vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y entonces venir y seguirme. El Señor jamás nos va a engañar. Entonces, tú no te puedes basar en decir, bueno, vamos a atraer a la gente a la iglesia con cualquier método para que así cuando ya estén aquí les predicamos. No, eso no vale. Quien venga tiene que venir por voluntad propia para escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso en realidad no tenemos que intentar que vengan, tienes que ir tú donde están ellos a predicarles. Y el Señor dice la última parte de este versículo 5, es muy alarmante. Préstale atención porque dice el Señor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esta es una advertencia muy seria. Pues si no ¿qué? Si no te arrepientes, si no empiezas a hacer las obras que perdiste en el camino, entonces si no haces eso, o sea, no está diciendo si tú sigues en esta actitud de pecado, ese pecado que estás haciendo, no, está diciendo, si no te arrepientes de qué, de haber dejado el amor, de no buscar el amor, si tú no empiezas a hacer esas primeras obras, ¿qué obras? Amar la palabra, hablar de Jesús, escuchar su palabra, hablar de tu maestro, predicarle, buscar al Señor en oración, sentir el deseo de reunirte con tus hermanos y amar a tus hermanos y dejarte amar por tus hermanos. Si tú no vuelves a esas primeras obras, entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, quitaré tu candelero de su lugar. Esto se podría traducir en otra versión. Si tú lees otra versión podrías leer, removeré tu luz de su presencia. O sea, es como que cuando un candelero es quitado, ellos pueden continuar como una organización. O sea, no dice Jesús, os mataré a todos, os destruiré, haré que esa iglesia desaparezca. No. O sea, seguramente la iglesia de Éfeso va a seguir siendo la iglesia de Éfeso, pero ya no tendrá la luz de Cristo en sus vidas. ¿Entiendes? Porque si tú observas a la iglesia a tu alrededor en este mundo vas a notar eso. Que hay muchísimos que se llaman iglesia y son iglesia, pero no están en el amor de Dios. No están en ese amor apasionado. Ya no tienen hambre por la palabra. No escuchan su palabra. No se vuelven a escuchar la voz de Dios.
Hacen religión, hacen mil cosas. Ese versículo que citamos estos días tanto, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. O sea, ¿qué quiere decir con sus labios me honran? Cultos de alabanza. Hacían conciertos de alabanza. Con sus labios honraban a Dios. Te adoro, Señor, eres el más grande. Y con la música más especial y grandiosa. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. No le escuchaban su palabra. No oían su voz. Habían invertido el orden. Hacían otras cosas antes que la palabra. Y la palabra de Dios es lo más importante. Ocúpate de lo más importante. Entonces, cuando tú tienes esa actitud, en un momento, no sé cuándo, Dios sabe cada uno en qué momento, aquí, un poco más allá, pero en un momento dado, el Señor puede quitar su candelero de ti, o sea, su luz de en medio de ti. Y repito, la iglesia de Éfeso, si no hiciese esto, imagínate que ellos hacen oídos sordos al llamado del Señor a recordar, a arrepentirse y hacer las obras primeras, y dicen ellos, no, sí, pero ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y siguen en su actitud. Entonces, ¿qué haría Jesús? Quitaría la luz de en medio de ellos. Y ellos podrían seguir ahí con su trabajo, con sus actitudes piadosas, engañándose a sí mismos y engañando a muchos, pero ya no serían una verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no tendrían esas primeras obras en ellos, porque entonces ya no tendrían la luz de Cristo en medio de ellos. Serían simplemente una religión más, pero no una verdadera iglesia de Jesús. Sería, como dice allí en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21, acompáñame que leamos eso. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. O sea, la iglesia sería como Icabod, donde la gloria de Dios ya no estaba, se había ido. Si quieres saber más de esa historia, léela. Pero en resumen sería eso. Ahí tenían el arca, parecía que estaban ahí buscando a Dios, pero en realidad todo era falso. La gloria de Dios ya no estaba, se había ido. Aparentemente, a corto plazo, los efesios parece que consideraron bien esta advertencia. A principios del segundo siglo, o sea, no mucho después de que Juan escribiera este mensaje, recuerda, dirigido a la iglesia de Éfeso, 7 iglesias, es un mensaje para nosotros porque de alguna forma estas 7 iglesias representan a la iglesia de Cristo de todos los tiempos, pero claro, este mensaje también iba para esa iglesia. Así que al principio parece que los efesios consideraron esta advertencia. Al principio del segundo siglo, no mucho después de que Juan escribiese esto, uno de los padres de la iglesia, se llamaba Ignacio, alabó el amor y la doctrina pura de los efesios. Te voy a citar un escrito de este creyente, se llama Carta de Ignacio a los Efesios, capítulo 8. Y este escrito aparece recogido en una obra literaria que se llama De los Padres ante Niceos, volumen 1, página 52. Y en este escrito, este tal Ignacio decía a la iglesia de Éfeso, ustedes, quienes son la iglesia más santa de los Efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo, ustedes, estando llenos del Espíritu Santo, no hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Ustedes están llenos, plenos, dice ahí, en Cristo. Esto se escribió así a principios del siglo II, o sea, poco tiempo después, muy poco tiempo después de que Juan escribiese el libro de Apocalipsis. Así que parece que hicieron caso a las advertencias de Juan. He dicho Pablo antes, no sé si me equivoqué, de Juan. Juan dice esto a la iglesia de parte del Señor y la iglesia parece que lo tuvo muy en cuenta. De lo que este creyente Ignacio escribió,
Al parecer los efesios hicieron eso, se acordaron, regresaron a su primer amor y se esforzaron en hacer las obras primeras, sin comprometer la pureza doctrinal, predicando lo que la palabra de Dios dice. Con el tiempo la iglesia se fue corrompiendo, se fue torciendo y las enseñanzas fueron cambiando. Se quitaron cosas y se añadieron cosas, y cuando se adultera la obra de Dios en medio de nosotros, la plenitud de Dios en nuestras vidas desaparece. Siempre hay que mantener este balance, este equilibrio. Amar a Dios, dejarse llevar por esa pasión, el trabajo, todo, y ser fieles a la palabra, al mensaje de Dios. Y ahora dice algo, el texto interesante, versículos 6 y 7. Nos vamos a detener en el versículo 6, porque se mencionan a unos personajes, los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? ¿Quiénes son estos, no? Bueno, ahí dice, pero tienes esto. Otra vez habla de una alabanza hacia ellos, o sea, les reconoce algo bueno. Ya les ha corregido, ya les ha advertido, y ahora vuelve otra vez a reconocer algo bueno. Dentro de lo malo que tenéis, déjame que vuelva a insistir en que tenéis cosas buenas. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes son esos nicolaitas? ¿Alguno de vosotros que estáis en el directo lo sabéis? ¿Alguien me puede explicar a quién se refiere Jesús? ¿Quiénes son los nicolaitas? Este es un mensaje para su iglesia y dice, vosotros aborrecéis las obras de las nicolaitas. Y dice, yo también las aborrezco. Dios aborrece las obras de los nicolaitas. Bueno, pues Jesús probablemente, para que los efesios no se me estén desanimando por estas advertencias, son una buena iglesia, tienen buen corazón, buena voluntad. Hay que corregir, pero hay que animar, ¿no? Pues ahora les demuestra esta otra parte positiva, esta otra alabanza. Pero ¿quiénes son los nicolaitas? ¿Y cuáles son esas obras que dice que el Señor aborrece? Solo se mencionan 2 veces en la Biblia, los nicolaitas. Una es esta, y la otra un poco más adelante, en el versículo 15. A la iglesia de Pérgamo, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, se les vuelve a decir, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Son los 2 únicos lugares en la Biblia que se menciona a los nicolaitas. Así que, como puedes entender, pues no tenemos mucha información. No tenemos una idea totalmente clara de quiénes son los nicolaitas, pero podríamos hacernos alguna idea, porque la Biblia no nos dice mucho, pero extrabíblicamente en algunos documentos antiguos de la Iglesia tenemos alguna referencia a una idea de quiénes podrían ser los nicolaitas. Por ejemplo, Ireneo, que es un escritor cristiano del final del segundo siglo, dice acerca de los nicolaitas, y te voy a leer textualmente de un libro de Ireneo que se llama Contra la herejía, libro primero, capítulo 26 de los padres de Nicea, volumen, no recuerdo el volumen, pero era la página 300 y pico. Bueno, no es lo más importante porque no creo que vas a ir a buscarlo, ¿no? Pero bueno, los datos están bien. Te cito lo que decía Ireneo. Los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción, y el carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, al enseñar que es un asunto indiferente el practicar adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otro de los escritores de los padres de la Iglesia, se llamaba Hipólito, también escribió acerca de los nicolaitas,
Los asoció con los gnósticos. El gnosticismo era una forma de doctrinas que se introducían en la Iglesia en esa época, que atentaban contra la persona de Jesucristo. Decían que Jesucristo no era Dios y que no había venido en carne, etcétera, etcétera. Y este Hipólito relaciona a los nicolaístas con esta doctrina herética del gnosticismo. Y dijo también lo siguiente, te cito textualmente de los escritos de Hipólito. Dice: hay sin embargo entre los gnósticos diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido causa de la combinación amplia y difuminada de estos hombres malvados. Salió de la doctrina correcta y estaba en el hábito de inculcar indiferencia en cuanto a vida y comida. Entonces, bueno, esto nos aporta alguna información acerca de quiénes podían ser estos nicolaitas. Cuando hemos visto más adelante que hablan, que vuelve a la iglesia de Pérgamo, vuelve a hablar de los nicolaitas, uniéndolo al texto de Éfeso, vemos que se relaciona con los nicolaitas o tiene que ver la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel. Así que eso también nos aporta otra idea. Tenemos un poquito más de idea, de enseñanza. Hay por ahí una idea de quién podía ser este Nicolás. Ahí se ha citado por Ireneo y por Hipólito, se ha dicho que era uno de los discípulos de los primeros apóstoles y tal. Bueno, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5, vamos a leerlo, ahí aparece un Nicolás. Y algunos de estos historiadores antiguos dicen que este Nicolás era el que le dio nombre a esta doctrina a la cual Dios aborrece. En Hechos 6.5 he dicho. Hechos 6.5, sí. Sí, Hechos 6.5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bien, al parecer este Nicolás, por estos escritos de algunos de estos padres de la Iglesia, ellos dicen que este Nicolás es el que le dio forma a toda esta doctrina. Cuentan algunos de estos personajes que escribieron acerca de los nicolaitas y de Nicolás, cuentan que este Nicolás dijo una frase, o sea, aportó una idea, por una situación que se había creado en relación con su esposa. Cuentan que la esposa de Nicolás era muy bella, muy hermosa. Y algunos acusaron a Nicolás de ser muy celoso, de ser exageradamente celoso por la belleza de su esposa. Le acusaron de coaccionarla, de tenerla como en una urna, no le dejaba vivir, ¿no? Le acusaron: eres demasiado celoso con tu esposa, eso no es de Dios, y le acusaron muy duramente. Y dice la historia, te estoy citando escritos de esa época, ¿no? No está en la Biblia, pero no quiere decir que sea falso, que sea mentira, puede ser. Dice la historia que Nicolás se sintió tan enfadado, ofendido por esas acusaciones de que eres tan celoso, que reaccionó totalmente desmedidamente, se fue al otro extremo y dijo unas palabras similares que algunos han recogido ahí. Este Nicolás dijo: si ustedes creen que soy tan celoso, yo me abstengo de mis deseos naturales y pongo a mi esposa para que cada uno de ustedes se pueda acostar con ella. ¡Buah! Eso dijo Nicolás. Eso es lo que dicen así estos, ¿no? Entonces, como hemos leído de Hipólito, de estos historiadores, Ireneo y tal, el nicolaísmo parece ser que se basaba en una vida de desenfreno de diferentes tipos de pecados, de desenfreno sexual. O sea, se trataba de justificar la inmoralidad sexual
y también lo relacionado con los ídolos. Y se trataba de justificar bajo las excusas así como la de Ireneo, hay como la de Nicolás, ¿no? Para demostrar algo. Para la mayoría de estudiosos, los nicolaitas provienen de estas palabras usadas por Nicolás. Esta es la interpretación defendida por algunos de estos historiadores como Ireneo, Hipólito, Eusebio y Clemente, entre los siglos II y III. Así que, bueno, hay un número de escritores cristianos de la época que respaldan esta idea. Pues muy posible, podría ser así. Así que los nicolaitas se convirtieron en una especie de secta que pretendía infiltrar enseñanzas heréticas como la idolatría, llevando a la iglesia a los mismos errores que el pueblo de Israel que cometió en el desierto muchos siglos antes. Promovían esta inmoralidad sexual entre los propios creyentes, entre los propios hermanos. Entonces las obras de estos nicolaitas eran algo así como dar rienda suelta a la carne, cometer cualquier tipo de perversión poniendo como excusa las palabras de Nicolás, intentando justificar esto con principios espirituales y bíblicos y incluso justificando volverse a los ídolos y hacer cosas parecidas. Entonces esa parece que es la idea principal. No está en la Biblia, pero parece que es bastante. Como la palabra de Dios no nos da muchos argumentos acerca de quiénes eran estos nicolaitas, pues esta es la información que tenemos, que parece que es bastante fiable, ¿no?, en cuanto a esta información que podemos estar contemplando. Pero sí que podemos entender unas cosas de fondo en todo esto. Por esos detalles que yo os he dicho, se relaciona a los nicolaitas con Balaam, con Jezabel, y de Balaam y de Jezabel, pues sí sabemos algunas cosas, tenemos alguna información, ¿no? También deberíamos considerar del propio nombre nicolaita. Son dos palabras compuestas, Nicao y Laos, que significaría literalmente, Nicao significaría conquistar al pueblo y caos significaría algo así como de lo laico. O sea, el significado nicolaitas, Nico y Laos, vendría a significar algo así como conquistar al pueblo por la fuerza, más o menos algo así, literalmente. Algunos han entendido que por lo tanto este sistema nicolaita es esa especie de dictadura religiosa en la que hay uno o varios iluminados que creen que tienen la revelación de parte de Dios en exclusiva y tratan de imponer esas ideas a la fuerza a los seguidores, a la iglesia, aquellos que también se llaman cristianos. Y esto es algo pues muy propio y la Biblia nos advierte mucho acerca de eso en la Escritura. Cuidaos de los falsos profetas, estamos estudiando así el martes, cuidaos de los falsos profetas que entran encubiertamente entre vosotros. Tienes que tener esa capacidad de discernir si los espíritus son de Dios. Los nicolaitas, como cualquier engañador encubiertamente, lobos disfrazados de oveja, falsos profetas, que se cuelan en el cuerpo de Cristo, reclaman siempre que ellos están trayendo revelación al cristianismo, reclaman para sí una unción especial, reclaman para sí mismos la autoridad, tenéis que obedecernos, tenéis que hacer lo que nosotros decimos porque Dios dice, Dios habla, Dios nos escogió a nosotros. Pero la conclusión de todo esto es lo que dice Jesús ahí. Pero esas obras yo las aborrezco. Son obras que destruyen la iglesia. Pablo le advirtió a la iglesia de Éfeso que después de su partida entrarían encubiertamente lobos rapaces que tratarían de destruir al rebaño. Y dijo, y aún de entre vosotros mismos se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Si todo esto es ese sentido del nicolaísmo, que parece que apunta a eso, bueno, pues esto es muy destructivo, el Señor lo aborrece y nosotros no lo podemos permitir en nuestras iglesias.
Todo aquel que enseñe algo que tuerza a los creyentes de la verdad, de la única verdad de la palabra, es alguien a quien Dios aborrece. Y esa palabra es muy fuerte. Espero que tú sientas ese temor de que nunca Dios pueda decir de ti que te aborrece y aborrece tus obras, porque es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Dios es riquísimo en amor. Él ama a todos. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero sean quienes fueran los nicolaitas, Dios los aborrece. ¿Notas ese detalle? El amor de Dios siempre está ahí, por todos, por cualquiera. ¿Ama a Dios a los nicolaitas? Sí, claro. Y cualquier nicolaita que se arrepienta va a tener un lugar en el perdón de Dios y en la mesa de Dios. Pero cuando el Señor habla así en su palabra, tienes que entender que habla de las obras de esas personas. Y Dios, como Dios juez justo, como juez verdadero, va a tratar con esas personas aplicando la justicia en todo su sentido. Y la justicia de Dios es implacable, no te olvides nunca de eso. Dios, por el amor que tiene y por la justicia que tiene, jamás cometerá prevaricación ni juzgará injustamente en ningún caso. Aprendemos que el Dios de amor aborrece el pecado y quiere que su pueblo también aborrezca el pecado. Algunos han dicho: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y en cierto sentido es correcto y en cierto sentido es una declaración equivocada. Porque si dices Dios ama al pecador en el sentido de que Él ama a todos los hombres y le da la oportunidad a todos los hombres, es correcto. Pero si me dices Dios ama a aquel que persiste en pecar y quiere seguir actuando en pecado, entonces eso no es correcto. Porque Dios entonces ejerce como juez. Todos tienen oportunidad de cambiar y recibir su perdón. Pero si el pecador persiste en pecar, entonces Dios no aceptará jamás esa actitud. Dios actuará contra esa actitud y el pecador será juzgado. Y tú tienes en la Biblia el ejemplo de todos esos juicios que Dios mandó en algún momento determinado sobre personas o sobre lugares o sobre pueblos. Números 25 del 1 al 5, y con esto vamos a terminar, dice: moraba en Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. ¿Cómo? ¿Lo has leído bien? Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. A algunos les puede resultar una palabra muy dura, y es una palabra muy dura, porque, hermanos, no es fácil tratar con la perversión de los seres humanos. Yo confío en Dios y lo dejo todo en sus manos, porque los hombres no sabríamos manejar esas situaciones. ¿Qué hacemos en cada circunstancia? Dios ama a todos y da oportunidad a todos. Si tú y yo estamos aquí esta noche diciendo soy hijo de Dios, es por su misericordia, porque no lo merecíamos. Deberíamos estar destruidos, pero Él en su gracia nos permitió. Pero el enemigo va a tratar por todos los medios de arruinar la obra de Dios, y la va a hacer usando a esos lobos rapaces que hay en el mundo, en medio de los cuales el Señor nos envió. Y entonces el Señor a veces tiene que cortar por lo sano, igual que el cirujano, que hay un tumor y tiene que cortar, a veces hay que amputar un miembro, pero es para salvar al cuerpo. Y es doloroso, mucho, pero hay remedios que implican la actuación firme y grave de situaciones como esta. Esta es una historia extraña, la verdad.
son seducidos los israelitas a entrar en relaciones ilegales y cometer sacrilegios con mujeres, con culto a dioses paganos como Baal Peor, y todo esto vino de una seducción que, si no se hubiera anulado así radicalmente, habría destruido totalmente a la nación de Israel. Cristo no habría llegado a este mundo, porque el pueblo de Dios habría desaparecido mucho más. Cuando tú das un salto en este texto y te vas a Números 31:16, dice allí: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que ahí está lo que antes decíamos. Si se relaciona a los nicolaitas con Balaam, aquí se nos habla de que Balaam tuvo que ver con este pecado que se cuenta en Números 25 del 1 al 5. ¿Que consistía en qué? Coincide con esos historiadores que acusan a este Nicolás de introducir en la iglesia estas ideas de: mira, toda la inmoralidad está permitida, tú puedes mantener relaciones ahí libres, hay libertad dentro de la iglesia, y además volverte a los ídolos y ofrecerles sacrificio y todas estas cosas. Estas malas influencias que le abren la puerta a los creyentes al libertinaje, y el Señor jamás va a permitir que en su iglesia, entre sus hijos, se introduzcan estas herejías destructivas. Pero bueno, tengo que terminar, hermanos, porque veo que se nos ha hecho la hora, así que nos despedimos. La buena noticia es que mañana lunes vamos a seguir con este tema, Apocalipsis. Vamos a ver la parte final de este capítulo 2, hay 2 versículos 6-7, este párrafo primero, este mensaje a la iglesia de Éfeso, y si Dios quiere seguiremos avanzando. Próximo mensaje, iglesia de Esmirna. Nos despedimos. Que Dios os bendiga rica y abundantemente a todos. A ver, saludo a Rina Lara Reyes, porque yo creo que es la primera vez que escribe por aquí algún saludo. Dice: buenas noches, pastor y Luisa. Doy por sentado que es conocida de Luisa, que estaba por ahí conectada también y saludó antes. Así que bueno, un abrazo para todos. Y si es la primera vez que Rina Lara se conectó o saludó, pues le mandamos un abrazo también. Y si Dios quiere, mañana, 9 de la noche, nos volvemos a reunir, abrimos la Biblia en Apocalipsis 2 y seguimos aprendiendo. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos, y guarda la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Hasta mañana.